Hola, hola y bienvenidos a otro video. Este video trata sobre una persona de la que siempre quise hablar. Es un artista excepcional desde mi punto de vista, muy interesante. Es una figura muy inspiradora, un tipo de artista que yo anhelo, un tipo de personalidad muy única, muy difícil de encontrar, difícil de que se repita. Una persona que fue fiel a sí misma, a su arte, que no tuvo miedo en tomar decisiones y en hacer de su vida una obra de arte también. Estoy hablando de esta señorita que tengo aquí. Esta es una pintura mía que la hice hace mucho tiempo, yo creo que el 2015 o 16. Estoy hablando del artista Vali Myers. En este video hablaremos de ella, tocaremos gran parte de su vida y luego yo haré un análisis de su obra. Desde ya les digo que su obra me apasiona, fue una artista que me obsesionó en su momento, que la descubrí. Desde el primer momento me fascinó, para serles sincero. Este video intenta visibilizar su trabajo, rescatarlo, darlo a conocer. Hechos mencionados, la mayoría son gracias a la investigación que yo pude hacer en internet, y sus datos biográficos la mayoría los tomé de su página, que la voy a poner acá. Sin nada más que decir, vamos con el video. Vali Myers fue una artista de origen australiano conocida principalmente por sus dibujos e ilustraciones de ensueño, donde representa animales, retratos y autorretratos. Conocida también por su gran cabellera pelirroja, su maquillaje de ojos recargado, sus tatuajes y su estilo bohemio. Una artista que se caracterizó por su estilo de vida único, una visión del mundo singular y un arte profundamente cautivador. Vali Myers nació en Australia, específicamente en Canterbury, Sydney, un 2 de agosto de 1930. Su padre era miembro de la Marina Mercante y su madre una violinista neozelandesa. Vali fue una persona muy peculiar desde que era pequeña. Vali era diferente a los demás niños. Incapaz de relacionarse con la gente, pasaba los días solas en el bosque y cuando la obligaban a ir a la escuela, se sentaba durante horas al fondo del aula dibujando, perdida en su imaginación. El dibujo fue una de sus grandes pasiones durante toda su vida, además del baile. A los 14 años dejó la escuela y comenzó a trabajar en fábricas para financiar parcialmente sus clases de baile y su obra como artista. Cito: a los 17 años, Vali se hizo famosa como la bailarina principal de la compañía de ballet moderno de Melbourne y ya se estaba volviendo muy conocida en Melbourne por su cabello largo y salvaje de color rojo, sus ojos firmemente delineados con col negro, su traje de pantalón de pana verde y su comportamiento poco convencional. Vali, siendo obstinada desde que era una adolescente y conociendo su entusiasmo por las artes visuales y la danza, decidió viajar a Europa por vía marítima a los 19 años. Vali se fue a vivir a París en pleno periodo de posguerra, donde todavía existía mucha pobreza en el país. Se dice que vivió parte de su vida en las calles de París junto a indigentes, refugiados, gitanos y judíos, en concreto en el barrio de Saint-Germain-des-Prés. Durante 3 años solo sobrevivió de pan y leche hasta que fue expulsada de París y arrestada en más de una ocasión por vagabundear. Decidió salir de Francia y comenzó un viaje por diferentes países, entre ellos Italia, Gran Bretaña, Bélgica y Austria. En el año 1952 conoce a Rudy Rappold, un arquitecto con el cual se vincula amorosamente. Luego de varios viajes juntos, vuelve a Francia, en donde conoce figuras relevantes como Jean-Paul Sartre, Tennessee Williams, Jean Genet o el artista Jean Cocteau. En esta época Vali se vuelve adicta al opio. Años más tarde, en búsqueda de nuevos horizontes y dejando atrás la adicción, Vali se muda en 1958 al valle de Il Porto, en Positano, Italia. Un valle escondido, casi impenetrable, donde Vali y Rudy decidieron hacer su vida junto a un montón de animales de todo tipo. Este fue un lugar que inspiró muchísimo a Vali y es reflejo de toda su obra artística.
En este lugar lograron reunir más de 100 animales hasta que fue convertido en un santuario de vida silvestre, bajo la protección del Fondo Mundial de la Naturaleza. En este lugar, Bali puso toda su energía, esfuerzo, dinero y dedicación. Bali se separa de Rudy y en el año 1971 se establece en Positano junto al artista Gianni Menichetti. Allí cuidan de burros, gatos, perros, cerdos, gallinas, tortugas, zorros, búhos, cabras, etc. Todos estos animales los podemos reconocer permanentemente en su obra. Durante los años 60, tras años de aislamiento del mundo exterior, la leyenda de Bali y su obra comenzaron a calar hondo en la conciencia de la nueva generación psicodélica. En 1965, los cineastas estadounidenses Sheldon Rochlin y Flame Sean realizaron un documental titulado Bali, la bruja de Positano. La película se convirtió en un clásico de culto en Estados Unidos y contribuyó decisivamente a atraer a algunos visitantes ilustres a Positano. En el año 1970 viaja a Nueva York con el esmero de vender su obra gráfica. La primera persona que apoyó a Bali en Nueva York fue Abbie Hoffman, quien le presentó el hotel Chelsea y a sus habitantes. En este hotel, Bali conoce a la joven artista en ese entonces, Patti Smith, y a su pareja, el fotógrafo Robert Mapplethorpe. Bali le tatúa un rayo en la rodilla a Patti Smith. Este hecho es nombrado en el libro Éramos unos niños de Patti Smith y existe una fotografía y documental de este suceso. Bali también conoce a otros artistas relevantes de la época como Andy Warhol y Salvador Dalí. En 1972, Bali realiza una exposición importante y muchísimo más formal en Holanda, país donde realiza más de una exposición. En el año 1993 realiza su primera exposición en su país natal, Australia, en la ciudad de Melbourne, en la galería Emerald Hill. En el año 1995 instala su estudio en la misma ciudad. Aquí en pantalla podemos ver una fotografía de su estudio en Australia. Bali vivió sus últimos años entre su refugio en Positano y en Melbourne, hasta que le diagnosticaron cáncer de estómago a finales de 2002, dando lugar tristemente a su fallecimiento a comienzos de 2003. A Bali le tomaba muchísimo tiempo terminar una obra, entre 6 meses y 2 años, y no porque no fuera un artista constante en el trabajo, sino por su esmerada pasión y detallismo al momento de realizar un dibujo. Estos eran hechos con pluma, tinta china y acuarela. Bali comenzó dibujando en blanco y negro, pero luego fue incluyendo colores en sus creaciones, hasta obtener una rica paleta de colores, generando un estilo cada vez más psicodélico y bohemio. Considero que su obra es un espejo de su estilo de vida, de sus gustos, sus inclinaciones y su amor por la naturaleza, especialmente los animales, que siempre estuvieron cerca de ella. Su riqueza estética es muy personal, no se parece a otros artistas, es muy única en ese sentido, así como fue su vida. Sus figuras parecen flotar en una atmósfera etérea, donde conviven los humanos, los animales y los mundos oníricos. Hay una precisión quirúrgica en sus dibujos, en ocasiones sigue patrones de formas geométricas utilizando colores contrastados. El color negro siempre está presente en forma de línea que contornea las figuras o como escritura. De cierta forma, su obra está influenciada por el Art Nouveau. Sus personajes suelen ser alargados, rítmicos y sublimes. En ocasiones solemos ver la simbiosis de formas figurativas con formas abstractas. Mujeres de pelo rojo que se confunden con la autora. Muchas de sus obras son autorretratos o alter egos de ella misma. Es impresionante el grado de complejidad de sus trabajos, en los cuales genera diferentes texturas visuales, los que son carentes de perspectiva. En sus dibujos suceden varias cosas al mismo tiempo. Es como si intentara decirnos algo, un mensaje encriptado, oculto, los mensajes y conjuros de una bruja pintora. Por otra parte, están de testimonio sus diarios personales, en los que constantemente escribía. En estos revela su delicada y extraordinaria caligrafía, escrituras envueltas en viñetas, acompañadas de imágenes que la inspiran o retratos de ella misma, sus animales y seres queridos. Bali es claramente una representante del arte psicodélico de la segunda mitad del siglo XX.
Me recuerda un poco al personaje de Luna Lovegood en Harry Potter, una especie de bruja hippie obsesionada con el bosque, la mística, los seres mitológicos y los animales. Lo que más me gusta de ella es su sinceridad y coherencia en su arte, su dedicación y pasión. Supo de muy pequeña lo que le gustaba y para lo que era buena. Entregó todo lo que pudo a este mundo. Preocupada por la naturaleza, fue defensora de la naturaleza y fue un alma libre, desprejuiciada y extraña, en el buen sentido de la palabra. También su obra refleja su estética personal. Quiero decir que su obra se parece mucho a ella físicamente, a su look, a su ropa, a su maquillaje, etc. Bali fue una persona humilde, interesada en las personas más simples y sencillas. Parte de su fama se resguarda en su mística de persona solitaria, incluso un poco eremita. Se me hace que fue una mujer muy bella física y espiritualmente. Alguien que ama a los animales así es difícil de encontrar. Bali fue parte de varios films o películas. También su obra es parte de algunos libros publicados. El fotógrafo Ed van der Elsken convirtió a Bali en el tema principal de una serie fotográfica que documentaba la vida bohemia en el París de la posguerra, publicada en el libro Amor en la orilla izquierda en 1956. También este mismo autor convirtió a Bali en el tema de otro proyecto en 1971, la película Muerte en el Hotel Port Jackson, cuyo nombre se inspira en un dibujo que Bali creó en 1968 y 1969. En 1965 se realizó un documental titulado Bali, la bruja de Positano. En 1989, la cineasta australiana Ruth Cullen estrenó su hermosa película sobre Bali Myers, The Tightrope Dancer. En 2002, otro documental se estrenó titulado The Painted Lady. Existen algunos libros que recopilan los dibujos de Bali Myers, como uno titulado Night Flower, la vida y arte de Bali Myers, o el libro Bali Myers Drawings, 1949 a 1979. También ha sido mencionada en libros y canciones de otros artistas, como el ya señalado Éramos unos niños de Patti Smith, en Orpheus Descending de Tennessee Williams o en Faithful de Marianne Faithfull. La canción Ballerina Valerie de Joni Mitchell trata sobre Bali Myers. La cantante británica Florence Welch afirmó que Bali fue una gran influencia para el tercer álbum de Florence and the Machine, How Big, How Blue, How Beautiful. Eso fue todo por el video de esta semana. Yo creo que no podría sacar mayores conclusiones. Ver a repetir que es una artista que admiro mucho, que la considero que fue, como muchas también latinoamericanas y chilenas, solo que a veces tenemos más información de personas del norte global o de gente que habla inglés. Para mí ella fue una persona que define muy bien como el ser romántico y fue inspiradora y única. Les invito a comentar este video abajo, a suscribirse también y a dar like al video. Nos vemos la próxima semana. Estoy subiendo video todos los sábados sobre arte. Se viene un tema interesante, otro artista también muy polémico y su obra es un poco desconocida, entonces también me gustaría volver a tocar algún artista así que está como en el underground. Nada, nos vemos luego. Bye.